El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. En esta cuarta parte ya de las puertas dimensionales, que ya empieza a aparecer también una serie de televisiva, yo pensaba que no daría para tanto, pero una vez más los temas, bueno, a medida que uno se va poniendo, lo van desbordando. Veréis unas variedades al respecto. El otro día estuvimos analizando muchos textos bíblicos que nos daban pruebas claras de que sí hay algo más de lo que hasta ahora habíamos pensado en ese conducto al cielo, y también estuvimos hablando sobre tecnología de Dios. Sé que hay personas que aún dudan, pero ¿Dios necesita de tecnología? Dios no necesita de nada, pero Dios puede usar tecnología, al igual que la tienen, lo vimos, los ángeles de Dios. Entonces iremos viendo aún más cosas al respecto. Hoy no sobre esto en concreto. Hoy vamos a ver cosas distintas, pero que todas están entrelazadas exactamente con lo mismo. Vamos a pasar al apartado sobre Hollywood. Una vez más, en el cine se nos hablaba de todas estas cosas que ahora nosotros estamos tratando también aquí. Recordemos, en la Guerra de las Galaxias, de hace ya un montón de años, cuando había una imagen que a muchos impactó cuando estaban en el cine viendo esa película. ¿Qué es esta? Cuando dicen hiperespacio y ¡fu! De repente todas las estrellas, vertiginosa, y ellos entran en ese hiperespacio. Bueno, son conceptos que ya ellos estaban transmitiéndonos. Vamos a seguir, porque en la película actual que ha salido hace unos días en los cines sobre los Vengadores, de los cómics Marvel, del cual antes hemos hablado en la anterior conferencia, vamos a ver también que ahora resulta que la trama se desarrolla a partir de una cierta cosa. ¿Y es esto? Una puerta dimensional. En estas escenas, entre estos dos actores, el diálogo que tienen es: el cubo es una entrada al otro extremo del espacio, ¿no? Se entra desde ambos lados. El concepto queda bastante claro. Posteriormente, yo no la he visto, pero me han dicho de que se forma como una espiral que se abre y por allí salen ciertos personajes, ¿no? Incluso me han dicho que un personaje que sale es con dos cuernos, si no he entendido mal. Por tanto, bien, que de un cierto agujero así dimensional salga un cierto personaje así, bastante claro nos queda ya el concepto también de lo que puede pasar, ¿no? Ya estuvimos hablando de que no solo hay un solo camino para ir a Jerusalén y ya no hay más de estas cosas, sino que el diablo también desciende desde otro lugar, junto con sus ángeles caídos, por otros conductos. Vamos, pues, a ver también ahora un vídeo muy sorprendente de un fenómeno que pudo ser filmado en el cielo de Moscú en octubre de 2009. Entremos el vídeo. Bien, esto que sucedió en Moscú, ya veis que no es ninguna ficción. No sabemos si fue por cuestiones de HAARP, el sistema HAARP, o viendo la temática que estamos viendo y tomando la forma que toma, era algo más que eso. Sea como fuere, no es la última cosa extraña que se ha visto en Moscú. Vamos a ver también este otro vídeo, si lo que vamos a ver es o no una puerta dimensional.
Sea como fuere, desde luego imágenes curiosas sí que son. No sabemos si provocadas por el hombre o realmente por el tipo de lo que estamos viendo, cómo sucedían las cosas y cómo se describían incluso bíblicamente, podían llegar a ser así. Vamos ya ahora a hablar sobre teorías científicas. El gran colisionador de hadrones, ¿una puerta dimensional? ¿Sabéis que esto que está en Suiza, del cual se ha hablado tanto porque costó tanto dinero y que si fracasaba y habían pruebas que no iban bien, etcétera, etcétera, mucha gente sacó teorías de que se buscaba algo más con lo que podía suceder en ese lugar? Y mirad qué apareció relacionado con todo esto. Un científico militar superior del Large Hadron Collider dice que la máquina titánica posiblemente puede crear o descubrir fenómenos científicos nunca antes imaginados o desconocidos. Por ejemplo, una dimensión extra. ¿Podría salir algo de esta puerta o podríamos enviar algo a través de ella?, dijo Sergio Bertolucci, que es director de investigación y computación científica del CERN, incluida la conferencia de prensa en el CERN a principios de esta semana. Estamos hablando de 6 de noviembre de 2009. Ellos, los científicos que están en estos ámbitos, parece ser que están buscando algo más de lo que está saliendo al conocimiento público normalmente, y ya vemos con qué está o puede estar relacionado. Luego veremos si alguien sabía más de estas cosas, algún científico de hace ya unos cuantos años. Aquí tenéis toda una explicación del CERN, sobre el CERN, y mirad, entre otras cosas de lo que se está buscando allí, encontrar respuestas. Si hay dimensiones extras, tal como predicen varios modelos inspirados por la teoría de cuerdas, y en caso afirmativo, ¿por qué no se han podido percibir? La teoría de cuerdas, asuntos de vibraciones, que nos hablan de dimensiones distintas. Pues todo esto están buscando si realmente es así o no. Y ya ves con qué va todo relacionado. Una noticia que también salió, que causó mucha polémica: el CERN halla partículas que se mueven más rápido que la luz. Ya sabéis que esto salió en septiembre de 2011, del año pasado, y luego se echó por tierra diciendo de que las pruebas probablemente habían fallado por alguna causa y tenían que volver a intentar encontrar dónde estaba el fallo, y parece ser que encontraron que había un fallo y que esas partículas en verdad no se han podido encontrar, pero ellos están trabajando para encontrar partículas que vayan más rápidas que la luz. El CERN, en todo caso, insistió el jueves en que nada era oficial ni concluyente. En el laboratorio de física más grande del mundo se trabaja desde hace años para tratar de averiguar si es posible registrar velocidades superiores a la de la luz. Ellos no están quietos, están con estas cosas. El LHC busca universos paralelos. Los experimentos de física en alta energía pueden demostrar que hay más dimensiones de las que creemos. Qué cosas, ¿eh? Y aquí tenemos cómo nos habla del acelerador de partículas, nos va diciendo, y aquí vemos cómo es por dentro todo esto. Es realmente una infraestructura tremenda, pero nos están hablando de esos universos paralelos que ellos están buscando. Ya veis que incluso es conocida como la máquina de Dios. Mirad qué nos pone aquí. Desde hace décadas, los físicos se han quemado las pestañas tratando de determinar si el universo realmente posee las 4 dimensiones de toda la vida, 3 físicas y una temporal, o si existen otras que por su naturaleza no podemos percibir. La teoría de cuerdas, por ejemplo, postula que las partículas de nuestro universo, como los electrones o protones, no son un mero punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una minúscula cuerda que vibra en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Sus defensores creen que estas cuerdas no se mueven en el espacio-tiempo ordinario de 4 dimensiones, tipo Kaluza-Klein, sino que lo hacen en 6 dimensiones adicionales, compactadas,
dando lugar a un universo de 10 dimensiones, una temporal, 3 espaciales normales y 6 minimizadas e indetectables por ahora. Los físicos del CERN que investigan los orígenes del universo esperan que en 2011 puedan obtenerse, gracias al LHC, las primeras pruebas concretas de estas dimensiones ocultas. Bien, de momento estamos en 2012 y no se ha dicho que hayan encontrado nada de esto. ¿Que lo hayan encontrado o no? Bueno, no sé si lo llegaremos a saber nosotros, pero ellos están trabajando en estas cosas. Y quizás con otras que no nos llegan a decir, no lo sabemos. El director general del CERN, Rolf Heuer, tiene la esperanza de que al analizar los datos generados por el acelerador aparezca alguna evidencia de estos, quizás mal llamados, universos paralelos. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Si los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas 6 dimensiones ocultas para luego volver al universo que todos conocemos. Esto de producirse y probarse su existencia no significa que tengamos ni remotamente la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos. Solo habríamos probado que la estructura íntima de la materia es diferente a lo normalmente aceptado, que por supuesto no es poca cosa. Ya veis que son conceptos que a los que no llegamos al mundo del ámbito científico, sobre todo de la física y demás, a veces se nos escapan, pero sí que es cierto que la gente que normalmente está puesta en conocimientos más esotéricos, aunque a veces se crean que no tienen nada que ver lo que ellos piensan al respecto, sí hablan de estas teorías de cuerdas, de estas vibraciones universales, etcétera, etcétera. Ya sabéis que cuando el río suena, y en el plan satánico suena y mucho, puede llevar también su agua, ¿eh? Ya sabéis que Dios hace cosas y Satanás las plagia y luego le da su toque para desvirtuar las cosas de Dios, llevando a la gente al polo que él quiere. Así sería un viaje a través de un agujero negro. Esto es lo que veríamos si consiguiéramos atravesar uno de estos túneles cósmicos en lo que el espacio y el tiempo se deforman hasta lo inverosímil. Esta es la recreación de un agujero negro. Vamos primero a pasar una serie de imágenes y luego unos vídeos. No se trata de la interpretación de un artista, sino de una rigurosa simulación realizada con una supercomputadora programada para seguir fielmente las reglas de la relatividad general. El resultado obtenido por el astrofísico Andrew Hamilton de la Universidad de Colorado en Boulder es un vídeo de lo que veríamos si pudiéramos viajar a través de un agujero negro hasta un lugar cualquiera del universo. Un viaje alucinante donde los haya, y muy lejos, por cierto, del alcance de la tecnología actual. De la nuestra. Aquí ya veis una imagen extraída del vídeo. Aquí nos va explicando más cosas al respecto. Todo esto lo podéis ir leyendo en vuestras casas, si podéis ir deteniendo las imágenes para no alargar más. Y aquí tenéis distintas imágenes con distintas explicaciones sobre lo que ha hecho este señor. Aquí veis otra imagen de uno de los vídeos. Hay más de uno al respecto. En uno veréis que es corto, otro es más extenso, en uno salen cosas que en el otro no salen, pero no sé si aquí ya percibís algún tipo de estructura en esta esfera negra que veis aquí, con estas particiones en rojo, que os recuerda algo que nosotros ya hemos visto en algún documental que pasamos en la primera parte de esta serie de conferencias. Sigamos viendo más cosas. Bueno, aquí nos dice, supongamos que queremos ir hasta Andrómeda, la vecina más próxima a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Andrómeda se encuentra a 2 millones de años luz de distancia de nosotros, lo cual significa que incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, cosa que no podemos hacer, tardaríamos 2 millones de años en llegar. Eso suponiendo que pudiésemos pasar por allí y no nos pasase nada, ¿no?
Con nuestra tecnología sería, bueno, a la velocidad de la luz, o sea, son una tecnología súper mejorada, pues tardaríamos todo este tiempo. ¿Y el cielo dónde está? Porque si Daniel empezaba a orar y el ángel ya se le da la orden y ya se le planta allí casi al instante, caray, pues vaya solución tienen los ángeles, que nosotros no estamos ni soñando con ello. Pero bien, vamos a seguir. Más imágenes. Sin embargo, la física nos brinda otro modo, por lo menos en teoría, de alcanzar nuestro objetivo. Y ese modo no es otro que meternos de cabeza en un agujero negro, un lugar donde el espacio y el tiempo se deforman hasta lo inverosímil para salir después por el otro extremo y emerger de un agujero blanco justo en el destino elegido. Ya veis qué conceptos, ¿eh? Ahora, gracias a los esfuerzos de Hamilton, y aunque tal viaje no es posible con los medios actuales, podemos hacer una idea bastante precisa de lo que veríamos si realmente pudiéramos atravesar uno de esos túneles espacio-temporales. Por supuesto, si nos zambulléramos de pie en un agujero negro de verdad, nuestro cuerpo empezaría a estirarse como un espagueti, ya que la enorme gravedad tiraría de nuestros pies mucho más fuerte que de nuestra cabeza. O sea que quedaríamos hecho un churro. Más imágenes. Y eso sí, antes no quedamos vaporizados por los chorros energéticos que emanan del agujero, pero Hamilton en su visualización da por hecho que el viajero está dotado de superpoderes y que sobrevivirá tranquilamente a la experiencia, porque es que si no, claro, no saldría la cosa. Y aquí tenéis la imagen de todo el universo. Lo primero que hay que hacer, pues, es dejarse atrapar por el agujero negro. La gravedad nos atraerá hacia él sin remedio hasta hacernos cruzar el horizonte de sucesos, el punto de no retorno, y a partir del cual nada, ni siquiera la luz, puede dar marcha atrás. Pero vayamos por partes. Primero atravesaríamos el horizonte exterior del agujero, donde la realidad nos sería aún bastante familiar. Y seguiríamos en caída libre hacia el horizonte interno. Es allí donde las cosas empezarían a parecer realmente extrañas. Lo primero que veríamos sería un estallido luminoso, procedente del mundo exterior. Una luz infinitamente energética y que contendría una imagen de la historia completa de todo el universo. Son teorías. Al ir acercándonos a la salida, entraríamos en un agujero de gusano, un lugar donde el flujo del espacio se invierte y sentiríamos como empezamos a acelerar de nuevo, aunque esta vez hacia afuera. El agujero de gusano termina justo en la entrada de un agujero blanco, que es una versión invertida de un agujero negro. Aquí el espacio cae hacia afuera en lugar de hacia adentro, y a una velocidad aparente mucho mayor que la de la luz. Es el momento en que se produce otro destello de radiación, un flash luminoso que esta vez contiene la imagen de todo el futuro del universo. Qué conceptos, ¿eh? A medida que nos movemos a través del agujero blanco, nos vamos aproximando a su horizonte exterior. Cuando lo alcanzamos se produce un tercer destello, pero esta vez lo que aparece es un nuevo universo, en una imagen que contiene la totalidad de su pasado. Si miramos a través del agujero blanco del que acabamos de salir, podremos ver la imagen del antiguo universo. En otras palabras, en nuestro viaje habríamos roto dos barreras, la del espacio y la del tiempo. Por eso, a nuestra espalda podríamos ver aún el universo original del que procedemos, y delante un universo nuevo, réplica del anterior, pero con nosotros en Andrómeda, a 2 millones de años luz de nuestro punto de partida. Y ahora vamos a ver dos vídeos consecutivos en los cuales precisamente mostramos estas imágenes y otras de un viaje a través de agujero negro.
Black holes are among the simplest objects in the universe. They are simpler than stars, much simpler than planets, and vastly simpler than human beings. Black holes are what is created when matter is compressed into a very small place. They are general relativity's most extreme prediction. They are commonly created from the deaths of stars many times the size of our Sun, usually forming from the collapsed core of a supergiant star after it explodes. At the heart of a black hole is a singularity, an infinitesimal point in space where the pull of gravity is infinitely strong and space-time infinitely curved. At the singularity, space and time no longer exist as we know them. So what would happen if we traveled into one? To answer this question, let's look at a simple black hole, one with mass but doesn't spin or have any electric charge. This animation shows our descent. At the lower left is a graph showing our trajectory. The green region is a safe zone where our spacecraft orbit around the black hole is stable and we can still get out. The yellow region is a risky zone where our orbit is unstable. Here, a short burst of our maneuvering thrusters will send us either into the black hole or off into outer space. The orange region is a danger zone where there are no possible orbits for our spacecraft, stable or unstable. To remain in orbit in this zone, we must constantly keep firing our rockets. The closer to the horizon we get, the harder we must fire our rockets to keep from falling in. The red line is the horizon. From here, there is no escape. At the bottom right of the animation is a clock, which records the time left until we arrive at the central singularity. The clock records our proper time, the time we experience, the time on our wristwatch. In this animation, the clock slows down not because time is slowing down, but because it is more interesting to run the movie slower nearer the singularity, so that we can see more clearly what happens there. As we begin our approach, we can immediately see the distortion of light around the edges of the black hole. This is the gravity well bending light, lensing the light from the background stars into long circular arcs. The event horizon is depicted as a red grid. This marks the boundary beyond which nothing can escape, not even light. Notice that we can see both the north and the south poles of the black hole simultaneously. Since the black hole bends light around it, we can see all around and into the back of the black hole at the same time we see the front. This horizon is called the Schwarzschild radius. About 3 Schwarzschild radii marks the location of the innermost stable orbit, the green area in our trajectory. Here, circular orbits are stable. Beyond, they are unstable. Any material accreting around this black hole finds its innermost edge here. Anything slightly closer falls into the black hole. So long as we remain in this region, we can still get out. At about 2 Schwarzschild radii, we reach the risky zone, an area of unstable orbits. Any slip up here, such as a small firing of our thrusters, would randomly send us either headlong into the black hole or flying away from it. Also in this region, we arrive at a special location known as the photon sphere, the distance where light rays can remain in orbit. This is the closest to the black hole that anything can get and remain in orbit. For our rocket to stay here, our thrusters would have to expend an infinite amount of energy. As we fall through the horizon at 1 Schwarzschild radius, something quite unexpected happens. Instead of falling through the red grid that marks the horizon, it stands off ahead of us. The horizon splits into 2 distinct entities, the horizon and the anti-horizon. Light from both of them hit us as we pass. The true horizon becomes visible only after we have fallen through. The anti-horizon continues to remain ahead of us, and we never fall through it. It is a common misconception that if you fall inside the horizon of a black hole, you will be engulfed in blackness. What happens instead, the universe appears brighter and brighter as you approach the horizon, tending to infinite brightness at the horizon. By this time in our journey, however, none of us would be able to sense any of this. Once inside, space is falling faster than light, carrying us inexorably inward. Here, we are now at 0.8 Schwarzschild radii.
As we fall, in a typical sized black hole such as ours, the tidal forces are weak enough that we can fall deep inside the horizon before we are torn apart. The gravity at our feet is stronger than the gravity at our heads. We feel this difference as a tidal force, which pulls us apart vertically. At the same time, we are crushed in the horizontal direction, like a rubber band being pulled. Finally, as we approach the singularity and we look up one last time, we see that the intense gravity of the black hole has concentrated the view of the outside universe into a thin band around our waist. The views above and below are dim and redshifted, while the view around our waist is bright and blue-shifted. We never actually get to see the center of the black hole because all light is rushing towards it and none away from it. Sadly, we will never reach our final destination of the central singularity. Our journey ends just short of our goal. Approximately 1/10 of a second before we reach the singularity, we would be torn apart by the tidal forces. This happens regardless of the mass of the black hole. In all black holes of any size, our journey will end at roughly the same spot. We will never reach the point of infinite curvature, where space and time as we know them have come to an end. Lo interesante de este vídeo que hemos puesto, bueno, aquí están dando toda una explicación del funcionamiento. Lo interesante era, sobre todo, que os dieseis cuenta de esas imágenes. Cuando entraban en el agujero negro, se veían las imágenes en rojo que hacían un cierto tipo de dibujo. Si recordáis el primer vídeo que pasamos en la primera tanda de esta serie sobre puertas dimensionales, vimos cómo precisamente se mostraban un tipo de energías que movían todo el universo y que se reflejaban en muchas cosas distintas, ¿no? Pues si os habéis fijado, el funcionamiento más o menos, el esquema, seguía siendo el mismo. Y el señor que dijo eso por primera vez cuando que nosotros mostramos el documental, el protagonista, por decirlo de algún modo, del relato, dice que él lo vio en una visión yendo en autobús, lo recordáis, ¿no? Ahora vamos a entrar precisamente a ver un poco la visión de algunas cosas de las que hemos mostrado hasta ahora, pero del lado oscuro, entendedme, de las cosas que no provienen de Dios, sino del enemigo. Primero veamos un texto bíblico, Génesis capítulo 3, versículo 13, y esto sí que viene de Dios, para delatar ya las cosas desde un principio. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Y el versículo 15 nos dice, Dios le refiere estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se está refiriendo diciendo esto? ¿Quién era esta serpiente? Pues era un animal. Pero ¿quién habló a través, utilizando una serpiente? La primera posesión demoníaca de la historia que hizo sucumbir a la humanidad, haciéndola entrar en rebelión contra Dios, en pecado, fue Satanás introduciéndose en el cuerpo de esa serpiente, de ese reptil, y a partir de allí después ya vemos la sentencia divina hablando contra esa serpiente, pero no refiriéndose solo a la serpiente, sino a Satanás, a quien tuvo posesión de ese cuerpo, que habría una enemistad entre esa serpiente y su simiente, o sea, los que seguirían las cosas de Satanás, y entre la mujer y la simiente suya, que terminaría siendo la humanidad en general, pero especialmente alguien que saldría de esa simiente, que llegaría a ser el Mesías.
Jesús. Aquí ya nos está denotando que el primer enemigo de la humanidad y que sigue estando detrás de grandes cosas que aún veremos después de todo esto, y de esa primera visión que tuvo ese señor para entender ciertos mecanismos del universo, etcétera, etcétera, y que culturas antiguas ya comprendían, según vimos, está reflejado en la serpiente, en el reptil. ¿Por qué os digo esto? Porque la lucha entre el bien y el mal existió desde prácticamente el origen de la humanidad aquí en la tierra, pero ya estaba antes en el cielo. ¿Satanás era un reptil? ¿Lucifer era un reptil? ¿Tenía cabeza de serpiente o algo parecido a eso? No. Pero en cambio, al tomar posesión del cuerpo de la serpiente, la simbología de Satanás pasa a ser la serpiente. Por eso todas las culturas ancestrales adoraban a serpientes, pero adoraban también a dragones. En el versículo 14, que aquí no aparece, es cuando le dice a la serpiente Dios, que la maldice, y que a partir de entonces se arrastraría. ¿Por qué? Porque antes volaba la serpiente. ¿Y por qué entonces ahora entenderemos cómo las culturas como China adoran al dragón? Porque es lo mismo que la serpiente antigua que antes volaba. Y es la adoración a Satanás. Y todas las culturas, como las de Latinoamérica, de los indios y demás, adoraban a una serpiente emplumada. Es todo la cultura mundial desde hace 6.000 años de la simiente de la serpiente. Los que han seguido a Satanás, que no han querido ser pueblo de Dios y que siempre han participado de cosas satánicas y de conceptos muy, muy ciertos, ocultos para el resto de la población que ellos conocían. De allí tantas sociedades secretas con conceptos antiguos que verdaderamente no todos están equivocados y que a nosotros nos desbordan por conocimientos, pero que evidentemente esos conocimientos no siempre han sido dados por Dios. No es que Dios prive de conocimientos a su pueblo, ya se los va dando, pero Satanás los ha querido filtrar rápidamente a la gente desde tiempos inmemoriales y aún ahora, para llevar a cabo sus propósitos y desviar de las cosas que Dios sabe, ha hecho y conoce, justo en el punto culminante, para que las personas que encuentran cosas sorprendentes y que pueden ser muy ciertas, se desvíen justo en el punto justo para apartarse de Dios e ir al lado oscuro. Ahora que ya vemos quién está detrás de esos famosos reptilianos que dicen que vienen en platillos voladores a nuestra tierra y que han sido dioses también sumerios, etcétera, etcétera, quien estaba en verdad era la representación de Satanás. Y cómo no, sus ángeles caídos que participan de lo mismo. Por tanto, miremos como una vez más, ya en sus orígenes, Satanás empezó a desvirtuar las cosas de Dios, pero quedó en conceptos y en simbologías lo que Satanás quería introducir al pueblo. Y la serpiente sigue estando como símbolo de adoración en todos estos lugares, o el dragón. Vamos a ver precisamente en este lado oscuro una interpretación que se da del sueño, de la visión nocturna de la escalera de Jacob. ¿Sabéis? Cuando Jacob, lo presentamos ya aquí, va a Betel y empieza a ver esa escalera que llega hasta el cielo con su base puesta en el suelo, y que los ángeles de Dios suben y descienden por esa escalera, y él dice: casa de Dios, puerta del cielo. ¿Sabéis? Ellen White, no lo vais a ver ahora, quizás en la próxima etapa de estas conferencias, habla también del simbolismo de esa escalera.
Una cosa es la literalidad y otra es la simbología o la enseñanza que también se desprende, ¿no? Nosotros, por el espíritu de profecía, sabemos que esa escalera es como subir los peldaños de la forma de crecimiento de carácter cristiano. Vas subiendo peldaños hasta Dios. Pero esos peldaños que tienes que ir subiendo es a través de Cristo, porque Cristo coge la simbología de esa escalera, sin la cual el cielo y la tierra estarían totalmente imposibles de estar comunicados. Cristo es ese puente, es esa escalera. Y el carácter cristiano va mejorando a medida que va subiendo por esa escalera que representa a Cristo, que nos lleva hasta Dios. Y se va perfeccionando. Pues mirad cómo, curiosamente, una vez más, Satanás siempre trabaja en cosas prácticamente iguales para desviar las cosas, como siempre, en su punto culminante. La masonería habla de la escalera de Jacob. Y aquí tenéis una representación en la cual ya veis una escalera puesta sobre el famoso piso, un tipo tablero ajedrez, ya sabéis, la contraposición entre el bien y el mal, el blanco y el negro, el equilibrio. Y esa escalera que está en el suelo apoyada, ya veis, sobre un libro con algo más aquí, debajo de este señor que está sentado aquí, tiene diferentes peldaños. Aquí vemos esta señora a mitad de escalera con una llave y va subiendo hasta arriba, que hay este otro personaje, y arriba de todo ya veis qué conceptos tan celestiales. Pues vamos a ver qué nos dicen en la masonería sobre estos conceptos. Bueno, hay más símbolos por aquí, ahora no entraremos en ellos. La escalera de Jacob es el emblema de las virtudes y de las cualidades espirituales del alma. Tiene 7 escalones que corresponden a los 7 planetas. ¿Habéis visto vosotros que en algún momento la Biblia o Ellen White hablen de 7 escalones? No. Pero ellos ya cogen el número 7 y lo ponen aquí, que es la perfección, ¿no? Indicando el progreso o elevación progresiva del hombre en sucesivos estados de conciencia. Ya veis, siempre hablando de estados de conciencia, para ir subiendo. Desde lo material a lo divino. Los estados o condiciones de la conciencia, así como los pensamientos, se elevan hacia el cielo como aspiraciones y se manifiestan en nosotros como inspiraciones. Estos son los ángeles y arcángeles de Dios. Anda, qué explicaciones. Mensajeros o expresiones de lo divino, que suben y bajan por la escalera, que son realmente, según la expresión de Jacob, casa de Dios y puerta del cielo. Mirad cómo están mezclando conceptos, ¿eh? La misma Torre de Babel surgió con un propósito análogo, como lo indica su nombre, que también significa puerta de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que os mostré en la anterior conferencia? Satanás plagiando lo de Dios. Babel era algo más que una simple torre para huir de un posible diluvio, porque ellos buscaban también eso. Los 7 peldaños o puertas de la escalera se consideran, respectivamente, formados de plomo, cobre, hierro, estaño, amalgamas, plata y oro, correspondiendo a los 7 planetas que dominan sobre estos metales y a las virtudes de la prudencia, templanza, fortaleza, justicia, fe, esperanza y caridad. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles subían y bajaban por ella, y vio que Jehová estaba sobre ella y que le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Despertó Jacob de su sueño y dijo: así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo: qué temible es este lugar, esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Mirad, están utilizando los textos bíblicos que nosotros también estuvimos utilizando. Levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Ya veis, de la Biblia de Jerusalén citan esto, Génesis 28, del 10 al 19. Consideremos dentro del simbolismo esotérico de la escalera de Jacob que los ángeles representan propiamente
los estados superiores del ser. La escala debe considerarse como apoyada en tierra por su parte inferior, lo cual significa que para nosotros, nuestro mundo mismo es el soporte a partir del cual debe efectuarse el ascenso. Bueno, dicen cosas que sí y cosas que ya son un poco distintas. Recordemos la última parte del sueño de Jacob. Despertó Jacob de su sueño y dijo: así pues está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y asustado dijo: qué temible es este lugar, esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabeza la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. La palabra griega omphalos significa ombligo, pero designa también de una manera general todo lo que es centro. El símbolo del omphalos podía ser emplazado en un lugar que era simplemente el centro de una región determinada, centro espiritual. Por otro lado, más bien que centro geográfico, aunque los dos hayan podido coincidir en ciertos casos, pero si ello es así, es porque tal punto era verdaderamente, para el pueblo que habitaba la región considerada, la imagen visible del centro del mundo. Estad atentos, porque lo que estáis viendo es una interpretación cabalística, y en estos casos no siempre va equivocada, y a veces dicen cosas que nosotros ni pensamos y que son ciertas, pero se mezcla siempre con algo que no es correcto. Pero lo que está diciendo aquí es cierto, eso es así. La representación material del omphalos será generalmente una piedra sagrada, lo que a menudo se llama betilo, y esta última palabra no parece ser otra cosa que la hebrea Beit-El, casa de Dios. Y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles subían y bajaban por ella, y vio que Jehová estaba sobre ella y que le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La idea de la escala debemos entenderla en tanto se efectúa un perpetuo movimiento ascendente y descendente. Permitir que tal movimiento se realice es, en efecto, el destino esencial de la escala. La escala sugiere algunas observaciones. Sus dos travesaños verticales corresponden a la dualidad del árbol de la ciencia, o en la cábala hebrea, a las dos columnas, de la derecha y la de la izquierda, del árbol sefirótico. ¿Os dais cuenta cómo ahora van más allá ellos? Ya empiezan a coger la simbología y la aplican de un modo cabalístico, con el árbol sefirótico, etcétera, etcétera. Aquí entramos en cosas satánicas, de modo súper sutil. Árbol de la ciencia, ya sabéis, ¿quién transmitió el conocimiento para ellos? ¿Quién era el portador de luz? ¿Lucifer? No Dios. Ya sabemos que Lucifer significaba portador de luz, pero para ellos sigue siendo el portador de luz, no Dios. Lucifer dejó ya de poderse llamar Lucifer, ahora es Satanás, adversario, diablo, serpiente antigua. Se ve que la escala ofrece así un simbolismo muy completo. Podría decirse como un puente vertical que se eleva a través de todos los mundos y permite recorrer toda su jerarquía pasando de peldaño en peldaño, y a la vez los peldaños son los mundos mismos, es decir, los diferentes niveles o grados de la existencia universal. Realicemos un breve resumen con los principales elementos simbólicos que pueden develarse en torno a la escalera de Jacob. La escalera de Jacob es el emblema de las virtudes y de las cualidades espirituales del alma. ¿Está equivocado esto? No, en cierto modo es así. Los estados de la conciencia en el ser humano se elevan hacia el cielo como aspiraciones y se manifiestan en nosotros como inspiraciones. Estos son los ángeles y arcángeles de Dios que bajan por la escalera. Ya veis que entran en conceptos ya un poco extraños. La figura de la escalera de Jacob se cierne como un elemento central en el mundo terrenal y espiritual, es decir, un omphalos, un ombligo. La escalera ofrece un simbolismo que se identifica con un puente vertical que se eleva a través de todos los mundos hacia la divinidad. El sentido del ascenso y de cada paso dado a través de la escalera de Jacob tiene relación con los estados superiores de evolución y además a diferentes grados de iniciación. ¿Os dais cuenta? Aquí ya entra el detalle de los grados de iniciación. ¿En qué consiste la masonería? Hay grados, ¿no? Distintos tipos de niveles que tú
Desde que empiezas, desde que te inicias, vas ascendiendo. Están aplicando los conceptos ocultos de la masonería, ¿a qué? A la escalera de Jacob. ¿Veis qué fácil es desvirtuar con unos argumentos que parecen ciertos, porque casi todo es cierto? Estas ciencias no podían ser sino ciencias tradicionales entendidas en su sentido más profundo y más propiamente esotérico. Impresionante, ¿eh? Pues ya veis ellos cómo tratan el tema, pero ya veis que hablan también de pasar por otros mundos hasta llegar a lo máximo, ¿no? Pues ahora veamos, siguiendo en el lado oscuro, ¿recordáis este juego, no? Que tantas veces hemos presentado cartas que pertenecen aquí. Juego de cartas Imbo, Illuminati, New World Order. Aquí tenéis la caja escaneada para que la podáis ver bien. Y mirad que aparecen esas cartas. Tema UFOs. Ya veis, el típico cabezón con esa cara extraña, esos ojos extraños, puestos dentro de ¿qué? De un triángulo. Vamos a ver qué más sale. Mirad, una vez más, en esta carta también aparecen, ¿qué aparecen? Ovnis y marcianitos. Bueno, sí, aparecen monstruos, langostas aquí, gigantes por encima de edificios y vacas. Bueno, sigamos viendo más asuntos tipo ovni. Y también, ¿qué aparece? Lo que vimos en una anterior conferencia, los círculos en los campos, en los sembrados, haciendo dibujitos extraños, ¿no? Pues todo esto aparece en este juego de cartas. Ellos también lo han puesto porque algo hay con el tema ovni relacionado con todo esto. Y ahora vamos a hablar precisamente de alguien que dice, ¿qué tiene que ver Nikola Tesla, este gran científico, gran inventor, poco conocido y reconocido a nivel de escuelas, de universidades, etcétera, y que fue tan importante y mucho más importante que el mismísimo Thomas Edison y muchos otros de su época, del cual precisamente se desprende el sistema de HAARP, entre otras muchas cosas. Ya veis que tiene en la mano un invento aquí, algo que resplandece. Se dice que el inventor de la bombilla fue Thomas Edison, ¿no? ¿Sí? Bien, ya se dice de que en verdad fue copiado también de lo que este señor ya había hecho antes, había encontrado antes. Hoy veremos cómo este señor tiene mucho también que ver con temas de lo que hemos venido presentando hasta ahora y con algún concepto que hemos dicho hace brevemente, instantáneas atrás, tipo ovni. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Ovnis? Pero a ver, los ovnis no nos dicen que son marcianitos, o sea, extraterrestres que vienen en sus naves espaciales desde a saber dónde aquí para hacer sus cosas. Unos dicen que para controlarnos, otros para darnos una salida de aquí un tiempo, otros... en fin, vamos a ver un poco ya todo este tema que ya va tocando, ¿no? Ya vimos también su relación con esas cosas en las cuales los ángeles de Dios también se mueven. Pues ahora iremos viendo más detalles de todo esto. Vamos a leer un poco bastante, pero creo que vale la pena para que conozcáis quién era este personaje y qué cosas llegó a descubrir y manifestar. Y antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo universo existe energía. Estas palabras las dijo el genial científico Nikola Tesla. Y según Nexus Magazine, el doctor Nikola Tesla era considerado como una de las personas más conocidas de la Tierra, hoy día desaparecido de nuestros libros científicos y de los libros de texto. ¿Qué es lo que descubrió y por qué cayó en el olvido?
Hay veces en que los grandes hombres pasan desapercibidos y olvidados, incluso hasta denostados durante su vida, para nada más morir, reconocerle todos sus méritos, y en alguna ocasión como esta, después de casi 100 años, aún se siguen usando sus descubrimientos y se continúa investigando sobre sus diseños, teorías y aparatos. Fue un hombre que se había adelantado a su tiempo, en el amplio sentido de la palabra. Estad atentos a lo que vais a ver, porque verdaderamente no tiene desperdicio. Nikola Tesla nació el 9 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre abandonó la carrera militar para convertirse en sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Su madre, aunque no recibió educación formal alguna, era brillante y tenía una memoria excepcional. Tesla siempre decía que su madre era la fuente de sus capacidades intelectuales. No obstante, la temprana muerte accidental de su hermano lo dejó marcado para toda su vida. Atención a este detalle, marcado para toda su vida la muerte de su hermano. Cuando él, ya veis, era relativamente joven, ya que se consideraba culpable de ese accidente. Y con esa culpa cargó hasta el día de su muerte. Nikola Tesla fue, sin ninguna duda, el más grande genio del siglo XIX y XX. Nuestro estilo de vida ahora, la tecnología que damos por normal, todo es posible por este hombre increíble. No obstante, a pesar de todas sus contribuciones a la ciencia, su nombre es poco recordado fuera del campo de la física. De hecho, Thomas Edison es a menudo erróneamente acreditado en los libros de texto con invenciones que fueron realmente desarrolladas y patentadas por Tesla. Y de él no se habla. La mayoría de los eruditos reconocen que la oscuridad en torno a Tesla es parcialmente debida a sus maneras excéntricas y a sus fantásticas afirmaciones, durante los años decadentes de su vida, de comunicarse con otros planetas y sobre sus rayos mortales. ¿Qué está diciendo? ¿Comunicarse con otros planetas y rayos mortales? Es ahora sabido que muchos de estos fantásticos inventos de Tesla son científicamente válidos y funcionales. Simplemente le ha tomado a la humanidad mucho tiempo ponerse al día con algunas de las asombrosas ideas de un hombre que murió en 1943, en plena Guerra Mundial, la Segunda. Es conocido que Tesla sufrió problemas financieros en su vida adulta. Por esto Tesla tenía que mudarse continuamente al no poder costearse sus viviendas. Quiero deciros de que Tesla estuvo también ayudado, financiado por un señor conocido, muy conocido, llamado J.P. Morgan. Y que llega un momento en que este hombre le retira todo su apoyo, porque este señor descubrió tipos de energía, de electricidad además, que se podía transferir ya no por cables. Y precisamente J.P. Morgan era el dueño del cobre. Y claro, pues dijo, pues aquí te quedas, muchacho. Y empezaron a pasarle cosas extrañas a este señor, hasta el punto en que toda su documentación fue robada, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo si J.P. Morgan, precisamente hemos visto que del lado de Dios no se puede decir que estuviera. Vamos a ver si este señor sí. Iremos viendo cosas. Es conocido que Tesla sufrió problemas financieros en su vida adulta. Por esto Tesla tenía que mudarse continuamente al no poder costearse sus viviendas. El Hotel Waldorf Astoria en Nueva York fue la residencia de Tesla durante 20 años y tuvo que mudarse en 1920 al no poder costearlo más. Recordad que del Waldorf Astoria nosotros también estuvimos hablando en las conferencias, porque iba asociado a cierta familia vinculada también a cierto grupo de poder mundial. Luego se mudó al Hotel San Regis, pero de nuevo fue forzado a desocuparlo debido a la carencia de apoyo financiero. Forzado a mudarse de hotel en hotel, a menudo dejó baúles con documentos como garantía por sus deudas. Estos baúles, que fueron ansiosamente buscados después de la muerte de Tesla, se habían vuelto la clave para abrir el misterio de quién fue realmente Nikola Tesla y la increíble vida que llevó secretamente. Aquí tenéis una de las imágenes de Nikola Tesla. Ya ves qué rayos salían. Estaba trabajando con asuntos de electricidad. Tesla investigó las ondas de alto voltaje, de alta y baja frecuencia,
y sus efectos terrestres, atmosféricos y sobre los cuerpos sólidos. ¿Suena Harp? También fijó las bases científicas de la teoría dinámica de la gravedad, así como varias formas de obtener energía libre. ¿Recordáis que hemos ido presentando motores de energía libre, etcétera, etcétera? Pues bien, aquí también lo tenéis. Hacia 1900, Tesla dirigió especialmente sus investigaciones a la electropulsión y efectuó una serie de experimentos en Colorado Springs. Los resultados de estos experimentos fueron tan colosales que dejaron a los científicos del momento sin habla. Hubo un momento en que él también hizo unas pruebas sobre ciertos edificios que empezaron a vimbrear tanto que el experimento tuvo que pararse. Bueno, sigamos. Cuando Tesla llegó a Estados Unidos, llevaba bajo el brazo los planos para la construcción del primer platillo volador del mundo. ¿Qué? Que volaba sin necesidad de energía externa. Tenía intención de presentarlos en la Convención de Ginebra como solución para lograr la paz mundial y para la liberación de la energía. Tenía fantásticas teorías sobre el magnetismo y la antigravedad, así como sobre otras formas de energía libre. La tecnología de la autopropulsión, inventada por Tesla, fue la base de las naves espaciales tripuladas que hoy llamamos platillos volantes. Pero el gobierno de los Estados Unidos nunca dio a Tesla la oportunidad de poner en práctica todos sus hallazgos. Sin embargo, aquellas invenciones de Tesla fueron utilizadas por la Alemania nazi en sus Foo Fighters entre 1920 y 1930 y posteriormente en ingenios mucho más avanzados. Aquí tenéis un esquema de cómo funcionaba un ovni. Bien, sigamos. Nikola Tesla ha sido acreditado como creador de mucha de la tecnología que hoy en día tenemos. Sin el genio de Tesla no tendríamos radio, televisión, electricidad, aire acondicionado, la bobina de Tesla, iluminación fluorescente, las luces de neón, dispositivos de radiocontrol, robótica, rayos X, radar, microondas y docenas de otros asombrosos inventos. Debido a esto, no es de sorprenderse que Tesla también investigó en el mundo del vuelo y posiblemente de la antigravedad. De hecho, su última patente, en 1928, era para una máquina voladora que semejaba tanto a un helicóptero como a un avión. Antes de morir, Tesla ideó, según informes, los planos para el motor de una nave espacial. Él la llamó Space Drive, o impulsión del campo antielectromagnético. Nikola Tesla recientemente ha sido sujeto de controversia, debido a que se afirma que estuvo involucrado en uno de los misterios más secretos de la Segunda Guerra Mundial, el experimento Filadelfia, del cual nosotros estuvimos presentando también aquí. Este experimento, también conocido como Proyecto Arcoiris, fue supuestamente un intento por parte de la Marina de crear un barco que no pudiera ser detectado por minas magnéticas y/o radar. Sin embargo, sus resultados fueron muy diferentes y mucho más peligrosos de lo que la Marina hubiera esperado. Las pruebas habrían empezado el verano de 1943 y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Una prueba el 22 de julio de 1943 volvió a Buzz Aldrin casi totalmente invisible, con algunos testigos reportando una niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron posteriormente de náuseas. Ya sabéis que esto aún queda en la incertidumbre. ¿Fue realmente así? ¿No fue realmente así? En ese momento, el experimento fue alterado a petición de la Marina con el objetivo de hacer al navío invisible únicamente a los radares. El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre de 1943. Esta vez, el Eldridge no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul. Al mismo tiempo, la base naval estadounidense en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, un tripulante en sus costas declaró haber visto al Eldridge durante 15 minutos, al final de los cuales desapareció para volver a aparecer en Filadelfia en sus coordenadas originales. Fue supuestamente un caso accidental de teletransportación. Según el relato de Carl Allen, los efectos fisiológicos en la tripulación fueron profundos: mareos muy violentos, personal que desapareció por completo, otros que simplemente se volvieron locos o padecieron esquizofrenia severa. Y lo más terrorífico fue el hallazgo de 5 miembros de la tripulación fundidos completamente con la estructura de metal de la proa del buque, mientras otros tantos sufrieron desmaterializaciones de algunas partes de sus cuerpos. Supuestamente los oficiales navales, horrorizados, cancelaron el experimento inmediatamente. Los supervivientes nunca fueron los mismos y permanecieron en una suerte de amnesia total. Ya os digo que esto queda como aún no pudiendo ser demostrado, ¿vale?
Han habido cartas del señor que fue testimonio de todo esto, etcétera, etcétera, pero no se ha podido comprobar, o al menos, si es cierto, queda así también como si no fuera cierto, no lo sabemos. Otro invento basado en las teorías de Nikola Tesla es el High Frequency Active Auroral Research Program, o HAARP, que todos conocemos, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué os suena? La defensa, el avance, ¿cómo sería la traducción? Agencia para proyecto de la recerca, ¿cómo es la recerca en castellano? La búsqueda, o sí, de avances para la defensa, ¿no? DARPA, ¿os suena DARPA? Hemos ido mostrando también unos robots hechos por DARPA, ¿lo recordáis, no? Y la Universidad de Alaska. Su objetivo es estudiar las propiedades de la ionosfera y potenciar los avances tecnológicos que permitan mejorar su capacidad para favorecer las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia, tales como la detección de misiles. El programa HAARP fue objeto de controversia a mediados de los años 1990 debido a la hipótesis de que las antenas de la estación podrían usarse como armamento. En agosto de 2002, la tecnología HAARP tuvo una mención como tema crítico en la Duma, Parlamento de Rusia. La Duma elaboró un comunicado de prensa sobre el programa HAARP, escrito por los Comités de Defensa y Asuntos Internacionales, firmado por 90 representantes y presentado al entonces presidente Vladimir Putin, que ahora vuelve a serlo. El comunicado de prensa indicaba lo siguiente: los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego, o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Cambio climático también, ¿eh? Armas geofísicas, que estuvimos hablando hace ya muchas conferencias sobre eso, en la cuarta, si no recuerdo mal. O sea, hace 76 conferencias ya de eso. Este proyecto ha sido ampliamente criticado y tema de numerosas teorías de conspiración, acusado de ocultar su verdadero propósito. ¿Recordáis cómo también se acusa, pues, de eso, de actuar creando terremotos, ¿no? Y en una profundidad, etcétera, etcétera. El periodista Sharon Weinberger llamó al HAARP el Moby Dick de las conspiraciones. El informático David Neidich denominó a este como un imán de teorías, ya que ha sido culpado por accionar catástrofes tales como inundaciones, sequías, huracanes, tormentas y terremotos devastadores en Afganistán y las Filipinas, dirigidos, según se dice, a combatir a terroristas. Neidich también los acusó de diversos acontecimientos, incluyendo los fallos eléctricos importantes del avión de la TWA, vuelo 800, o el síndrome del Golfo, entre otros. Hasta el momento, en ningún lugar en que se apoyen las teorías de la conspiración se ha mostrado cómo sería posible que las ondas de radiofrecuencia producidas por el HAARP puedan provocar efectos tales como terremotos. En agosto de 2010, varios físicos rusos acusaron a Estados Unidos de estar tras la intensa ola de calor rusa que originó numerosos incendios y duplicó la mortalidad. Recordáis que estuvimos hablando de ellos. Afirmaban que el proyecto HAARP no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo eléctrico y provoca cambios climáticos a nivel mundial. No se sabe a ciencia cierta si Tesla usó alguna vez su rayo de la muerte, o si tuvo éxito construyendo uno. Pero algo pasó una noche, en 1908, cuando Tesla dice que probó el arma. El 30 de junio de 1908, una explosión de gran magnitud había devastado Tunguska, un área remota en el desierto siberiano. Se habían destruido 500.000 acres de tierra de un modo instantáneo. Con una potencia equivalente a 10 a 15 megatones de TNT, la casualidad quiso que Tunguska haya sido la explosión más poderosa que ha ocurrido en la historia humana, ya que incluso las detonaciones termonucleares posteriores no la han superado. ¿Habéis visto imágenes, ¿no?, de esta explosión? La explosión pudo ser oída a una distancia de 620 millas. Los científicos creen que fue causada por o un meteorito o un fragmento de un cometa, aunque no se encontraron ni el lugar del impacto ni restos de mineral de dicho objeto. Nikola Tesla tenía una explicación diferente. Era obvio que su rayo de la muerte había llegado más allá de su blanco inicial y Tunguska había sido destruida.
Él estaba agradecido al hecho de que la explosión milagrosamente no mató a ninguna persona. Tesla desmanteló el rayo de muerte enseguida, ya que juzgaba que era demasiado peligroso para existir. 6 años después, con la Primera Guerra Mundial, Tesla recapacitó y escribió al presidente Wilson, revelándole su prueba con el rayo de la muerte de modo confidencial. Él se ofreció a reconstruir el arma para el Departamento de Guerra, para que fuese usado puramente como un elemento disuasivo. Solamente la amenaza de tal fuerza destructiva obligaría a las naciones bélicas a llegar a un acuerdo para establecer una paz duradera. La única contestación a la propuesta de Tesla fue una carta de reconocimiento de la Secretaría del Presidente. Se supone que el rayo de la muerte nunca fue reconstruido. Aquí ya veis desde dónde se empezó con el rayo y dónde afectó. Cuando Tesla murió el 7 de enero de 1943 a la edad de 86 años, representantes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros a petición del FBI fueron a los hoteles de Nueva York donde se había hospedado y se apoderaron de todas sus pertenencias. 2 camiones llenos de documentos, muebles y artefactos fueron enviados a la compañía de bodegas y almacenamiento de Manhattan. Después de la muerte de Tesla, se dictó un plan del gobierno de los Estados Unidos para encontrar todos sus documentos, notas e investigaciones antes de que otras potencias extranjeras pudieran encontrarlos. Era conocido por el FBI que la inteligencia alemana ya se había apoderado de una gran cantidad de las investigaciones de Tesla varios años antes de su muerte. El material robado, se piensa, eventualmente resultaría en el desarrollo de los platillos voladores de los nazis. Los Estados Unidos iban a asegurarse que esto no sucediera de nuevo. ¿Platillos voladores de los nazis? Luego vais a ver algunas cosas interesantes. Cualquier cosa, aún remotamente asociada con este gran hombre, fue rápidamente confiscada y guardada en las redes secretas de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más de una docena de cajas con las pertenencias de Tesla, dejadas atrás en hoteles como el Waldorf Astoria, el Governor Clinton y el St. Regis, ya habían sido vendidos para pagar las excepcionales deudas de Tesla. La mayor parte de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontrados. Esta carga fue agregada a los casi 30 barriles y bultos que habían estado en almacenamiento desde 1930 y la colección entera fue sellada. La mayor parte de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontrados. En 1976, 4 cajas indistinguibles de papeles fueron subastadas en la venta de la propiedad de un tal Michael P. Burns, vendedor de libros en Manhattan. Esta subasta tuvo lugar en Newark, New Jersey, con las cajas y sus contenidos siendo comprados por Dale Alfrey por la suma de $25. Alfrey no tenía idea de lo que había en las cajas al comprarlas. Cuando más tarde las revisó, se sorprendió al encontrar lo que parecían ser documentos de laboratorio y notas personales de Nikola Tesla. Algunos de los papeles perdidos de Tesla habían resurgido. No obstante, debido a la ignorancia de su importancia, casi se pierden una vez más. En 1976 el nombre de Nikola Tesla no era muy conocido. Alfred no tenía idea de la importancia de los papeles que ahora le pertenecían. Revisando una increíble cantidad de material, el primer pensamiento de Alfred es que había destapado las notas de un escritor de ciencia ficción. Lo que leyó fue tan increíble que parecía imposible que algo de eso fuera cierto. Teniendo poco interés en lo que había comprado, Alfred escondió las cajas en su sótano, pensando que las revisaría de nuevo más tarde, cuando tuviera más tiempo. Pasaron 20 años antes de que Alfred encontrara tiempo para abrir las extrañas cajas. Desafortunadamente el tiempo no fue muy amable con el preciado contenido dentro de las cajas. Ya para entonces los papeles se habían enmohecido gravemente y la tinta se había descolorado por los años en el húmedo sótano. Alfred estaba determinado a no dejar desaparecer para siempre este material y comenzó el laborioso esfuerzo de tratar de transcribir la información antes que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Alfred pronto se encontró capturado en la lectura de los notables papeles. Las notas de Tesla eran sorprendentes por sus revelaciones de la vida secreta del científico, una vida que hasta ese momento nunca había sido mencionada por Tesla o documentada por sus biógrafos. Estos diarios perdidos revelaban que en 1899, mientras estaba en Colorado Springs, Tesla interceptó comunicaciones de seres extraterrestres que secretamente estaban controlando la humanidad. ¿Qué? Él dice esto. ¿Era mentira?
¿O verdaderamente interceptó comunicaciones de seres extraterrestres? Cuidado, ser extraterrestre no quiere decir venir de un planeta lejano a darse una vueltecilla por aquí. ¿Quién es extraterrestre? ¿Dios? Sí. ¿Y quién más? ¿Hay habitantes en otros mundos? Lo hemos visto por citas, etcétera, y textos bíblicos, sí, pero no vienen aquí. Entonces, ¿estas comunicaciones? Los ángeles caídos son extraterrestres, no son de aquí. Bueno, ¿será esto lo que este hombre encontró? Ya iremos viendo más cosas. Pero ya tenéis dos detalles. Primero, le afecta la muerte de su hermano. Él se siente culpable, queda marcado. Luego, además de estos descubrimientos que él hace, científicos, comunicaciones de seres extraterrestres. Vamos a ver más cosas. Pero ya veis que dicen que estaban controlando la humanidad. Estas criaturas estaban preparando a los humanos para una eventual conquista y dominación, usando un programa que había existido desde la creación de la humanidad, pero que ahora se estaba acelerando debido al mayor conocimiento científico en la Tierra. ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Qué va a hacer Satanás con sus ángeles? ¿Cuál es su proyecto? ¿No es dominar la Tierra para ir contra Dios y contra su pueblo? ¿Y no está preparando grandes cosas, fenómenos impresionantes? Así está profetizado. Vamos a alucinar dentro de poco, aún más, Tesla escribió sobre sus años de investigaciones para interpretar las extrañas señales de radio y sus intentos de notificar al gobierno y a los militares lo que sabía. Pero sus cartas, al parecer, se quedaron sin respuesta. ¿No os parece extraño que el gobierno de Estados Unidos se haya dedicado a gastar tanto dinero, y otras naciones también, en enviar emisiones de radio al espacio para ver si reciben respuesta, y también hacer unas grandes antenas para recibir señales del espacio? ¿Por qué creéis que habrá hecho eso? Pues porque algo conocían de que esto era posible. Tesla ya estaba en ello. Tesla habló en confianza con varios de sus benefactores, incluyendo el coronel John Jacob Astor, quien era propietario del Hotel Waldorf Astoria. Estos benefactores escuchaban a Tesla y secretamente fundaron lo que fue el comienzo de la primera batalla de la humanidad para obtener el control de su propio destino, una batalla puesta en movimiento por Nikola Tesla. Mientras que esta información parece absolutamente increíble, Tesla dio pistas ocasionales de su difícil situación en varias entrevistas en periódicos y revistas. ¿Ya ves quién estaba implicado con todo esto? John Jacob Astor, un judío que está perteneciendo a una élite de una serie de familias que ya hemos ido viendo y denunciando lo que iban haciendo desde muchos años atrás. No hace falta ya ni decir los nombres de qué organización, ¿no? Y que trabajan para alguien, por supuesto. Tesla trató sobre este tema en un artículo llamado Talking with the Planets, hablando con los planetas. Vaya inglés me ha salido ahora. Publicado en el periódico semanal Collier's de marzo de 1901. Cuando yo estaba mejorando mis máquinas para la producción de intensas señales eléctricas, también perfeccionaba los medios para observar señales débiles. Uno de los resultados más interesantes fue el desarrollo de ciertos dispositivos para indicar a la distancia de cientos de millas una tormenta que se acercara, su dirección, velocidad y distancia recorrida. Fue continuando este trabajo que por primera vez descubrí aquellas misteriosas señales que habían provocado un interés inusual. Había perfeccionado el aparato referido en mi laboratorio en las montañas de Colorado. Yo pude sentir el pulso del planeta, notando cada cambio eléctrico que ocurría dentro de un radio de 1100 millas. Jamás podré olvidar las primeras sensaciones que experimenté cuando me percaté que había observado algo, posiblemente de incalculables consecuencias para la humanidad. Sentí como si estuviera presenciando el nacimiento de un nuevo conocimiento o la revelación de una gran verdad.
Mis primeras observaciones me aterraron, ya que en ellas estaba presente algo misterioso, por no decir sobrenatural, y yo estaba solo en mi laboratorio por la noche. Pero en ese tiempo todavía no tenía la idea de que estas señales fueran controladas inteligentemente. Los cambios que noté estaban teniendo lugar periódicamente y con tan clara idea de secuencia que no eran imputables a ninguna causa conocida para mí. Yo estaba, por supuesto, familiarizado con tales perturbaciones eléctricas como las producidas por el Sol, las auroras boreales y las corrientes terrestres. Perturbaciones eléctricas, está diciendo, Y estaba seguro, como podría estarlo ante cualquier hecho, que estas variaciones no se debían a ninguna de estas causas. La naturaleza de mis experimentos impidió la posibilidad de que los cambios estuviesen siendo producidos por disturbios atmosféricos, como ha sido indicado a la ligera por algunos. Fue algún tiempo después cuando se alumbró en mi mente la idea de que las señales que había observado podrían ser debido a un control inteligente. Cuestiones eléctricas, ¿Recordáis cómo Dios y Helen White hablan, escribe sobre los impulsos eléctricos? Todo funciona prácticamente así, nuestro cuerpo, pero muchas más cosas. ¿Qué emanaba de Jesús para sanar? Eso. ¿Y qué emana de Satanás para hacer prácticamente lo mismo? Pues también electricidad. Y Helen White escribe que a través de la electricidad Satanás utiliza personas para hacer milagros imponiendo manos y así sanar. Mirad cómo Satanás siempre calca lo de Dios prácticamente igual, solo en su punto lo desvía y ya está. Pues ya veis, control inteligente. Aunque no podía descifrar su significado, era imposible para mí pensar en ellos como enteramente accidentales. Está creciendo constantemente en mí la sensación de que yo he sido el primero en escuchar los saludos de un planeta a otro. Él creía que era esto, que de un planeta al otro, hola, ¿qué tal? Bueno, algún propósito estaba detrás de estas señales eléctricas. Décadas más tarde, en su cumpleaños de 1937, anunció en el New York Times: he dedicado mucho de mi tiempo durante el pasado año a perfeccionar un nuevo aparato, pequeño y compacto, por el cual la energía en grandes cantidades puede ahora ser enviada a través del espacio interestelar a cualquier distancia sin la más mínima dispersión. Tesla nunca reveló públicamente ningún detalle técnico de su transmisor mejorado, pero en su anuncio de 1937 reveló una nueva fórmula. La energía cinética y potencial de un cuerpo es el resultado del movimiento y viene determinado por el producto de su masa y el cuadrado de su velocidad. Si se reduce la masa, la energía se reduce en la misma proporción. Si se reduce a cero, la energía es igualmente cero para cualquier velocidad finita. ¿Por qué ha sido escrito tan poco acerca de la creencia de Tesla de que había escuchado señales de radio alienígenas? Tesla aparentemente había pasado varios años tratando de traducir las misteriosas señales que escuchó en 1899. Su interpretación básica de estas señales era que criaturas de otro planeta, marcianos, como las llamaba la jerga en ese tiempo, estaban secretamente aquí en la Tierra. Ellos se habían infiltrado en la humanidad durante siglos y habían controlado los acontecimientos y a las personas para conducir a la humanidad hacia un camino de desarrollo evolutivo, y esencialmente eran responsables de los seres humanos en el planeta. O sea que había marcianos entre nosotros que actuaban, que querían llevar a la humanidad porque se sentían responsables y tal. ¿Qué extraterrestres hay entre nosotros? Los ángeles, los de Dios y los de Satanás. Algo había sucedido y él algo había percibido. Además, Tesla descubrió que la temperatura general del planeta estaba subiendo lentamente, lo que conocemos hoy en día como calentamiento global. Tesla pensó que esto estaba siendo producido por condiciones naturales, así como por interferencia artificial y extraterrestre. Cuestiones naturales, quizás sí, pero además, algo más de fuera había.
Con esto en mente, ahora podemos ver algunas de las razones para el comportamiento excéntrico de Tesla en los últimos años de su vida. Tesla se obsesionó con crear dispositivos para terminar la guerra y unir a la humanidad en contra de lo que él percibía como el enemigo común, los extraterrestres. ¿Nosotros qué diríamos? ¿Los qué? Diablos. Él a menudo habló acerca de rayos de la muerte y torpedos sin alas que podían volar a través del aire sin propulsores, posiblemente una de las menciones más tempranas de platillos voladores. Mira cómo están haciendo la conjunción de dos conceptos, platillos voladores y extraterrestres. ¿Se mueven con eso? ¿Quién? Ya sabemos que pueden ser alienígenas, ¿sí? No, son seres que vienen del cielo, pero que provienen del lado oscuro. Pero iremos viendo más cosas, porque claro, él aplicó estos conocimientos y los pudo poner en práctica. Luego veremos imágenes que os van a sorprender quizás. Y ahora veamos qué nos dice Tesla en sus diarios. El desarrollo del hombre es vitalmente dependiente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito más importante es el completo dominio de la mente sobre el mundo material y el adaptar las fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, que a menudo es malentendida y no recompensada. En mi juventud, yo sufrí de una peculiar afección debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas por fuertes destellos de luz, que distorsionaban la visión de los objetos reales e interferían en mis pensamientos y acciones. ¿Os dais cuenta de que algo aparecía que era muy poco habitual? ¿Qué tipo de manifestaciones? Habían cuadros de cosas y escenas que yo realmente no había visto ni imaginado. Cuando me decían una palabra, la imagen del objeto que designaba se presentaba vivamente en mi visión, y a veces era incapaz de distinguir si lo que yo veía era tangible o no. La teoría que yo formulé fue que las imágenes eran el resultado de una acción refleja desde mi cerebro que actuaba sobre la retina cuando estaba bajo gran excitación. Ciertamente no eran alucinaciones como las producidas por las mentes enfermas y angustiadas. Actuaba en su mente alguien. Para dar una idea de mi desesperación, supongamos que he sido testigo de un funeral o algún otro espectáculo que afecta a los nervios. Entonces, inevitablemente, en la quietud de la noche, un vívido cuadro de la escena se presentaría ante mis ojos y persistiría, a pesar de todos mis esfuerzos para quitarlo de mi más íntimo ser. También comencé a ver visiones de cosas que no guardaban ningún parecido con la realidad. ¿Cómo lo llamaríais a esto? ¿Que estaba zumbado? ¿O que alguien le estaba mostrando cosas, conocimientos que luego él podía plasmar debido a su inteligencia para estas cosas, a ese don que tenía, ese talento? ¿Quién era que le estaba mostrando estas cosas? Con este tipo de apariciones, manifestaciones así. Es lo que nosotros sabemos que son manifestaciones diabólicas. Ni más ni menos, no marcianitos, manifestaciones de Satanás o de sus ángeles. Ya vimos en las primeras conferencias cómo más de una persona había recibido conocimientos a través de extraños sueños. Bien, ¿de dónde provenía eso? Y ya vimos que además estaban vinculados con cosas que precisamente no eran las de Dios. Aquí tenéis distintas imágenes con las cosas que él estaba haciendo. Ya veis, impresionantes rayos por todas partes. Era como si me estuviesen mostrando ideas de alguna mente cósmica, esperando hacer reales sus concepciones.
Ya veis, hacer reales sus concepciones a través de un ser humano. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba y hacerlo visible. Y en eso se está trabajando, ¿eh? ¿Sabéis, no? Para proyectar lo de tu mente. Tal avance revolucionaría todas las relaciones humanas. Estoy convencido que esta maravilla puede y será lograda en el tiempo por venir. Puedo agregar que he dedicado mucho tiempo a estudiar la solución del problema. He logrado reflejar tal cuadro que he visto en mi mente, la mente de otra persona en otra habitación. Para liberarme a mí mismo de estas tormentosas apariciones, por tanto, esto no proviene de Dios, sino no sería tormentosa aparición, he tratado de concentrar mi mente en otra cosa que haya visto, y de esta manera obtuve un alivio temporal. Pero para conseguirlo, tuve que conjurar continuamente nuevas imágenes. Al realizar estas operaciones mentales por segunda o tercera vez, para poder espantar las apariciones en mi visión, el remedio gradualmente perdió toda su fuerza. Luego, instintivamente, comencé a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo del que tenía conocimiento, viendo nuevas escenas. Estos eran al principio muy velados y se iban al intentar concentrar mi atención en ellos. Ganaron fuerza y finalmente asumieron la solidez de las cosas reales. Pronto descubrí que lo que conseguía mejor si yo simplemente me adentraba cada vez más en mi visión, obteniendo nuevas impresiones. Y así comencé a viajar, por supuesto en mi mente. Cada noche y a veces durante el día, cuando estaba solo, yo comenzaba mis viajes, veía nuevos lugares, ciudades y países, vivía allí, conocía gente y hacía amistades. Y aunque suena increíble, es un hecho que los apreciaba tanto como aquellos en la vida real y con no menor intensidad en sus manifestaciones. ¿Vuelos astrales? Hacía esto constantemente hasta que tuve 16 años. Ya veis, si era jovencito, ¿eh? Las cuestiones satánicas lo cogieron ya de joven. Entonces mis pensamientos se volcaron hacia los inventos. A raíz de eso, luego observé para mi placer que los podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Yo podía representarlos todos como verdaderos en mi mente. Así he sido guiado inconscientemente a evolucionar a lo que considero un nuevo método de materializar conceptos e ideas inventivos, lo cual es radicalmente contrario a lo puramente experimental. Dice que fue guiado inconscientemente, ¿eh? Guiado. Pero en mi opinión, mucho más expeditivo y eficiente. En el momento en el cual uno construye un dispositivo para llevar a la práctica una idea, uno se encuentra a sí mismo inevitablemente limitado con los detalles del aparato. Al ir mejorándolo, la fuerza de concentración disminuye y se pierde de vista el gran principio subyacente. Pueden obtenerse resultados, pero siempre con sacrificio de la calidad. Mi método es diferente. Yo realmente no me apresuro hacia el trabajo real. Cuando obtengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, rehago mejoras y opero el dispositivo en mi mente. Es absolutamente lo mismo si hago funcionar una turbina en mi mente o la pruebo en mi taller. Incluso puedo notar si está desajustada. No hay diferencia alguna, los resultados son los mismos. De esta manera soy capaz de desarrollar y perfeccionar rápidamente una idea sin utilizar nada. Cuando no veo errores por ninguna parte, pongo este producto final en forma concreta en mi cerebro. Invariablemente mi dispositivo funciona como he concebido debería hacerlo y el experimento sale exactamente como lo he planeado. En 20 años no ha habido una sola excepción. ¿Por qué tendría que ser de otra manera? Y aquí lo tenéis más. Yo había observado que la aparición de imágenes era siempre precedida por visiones reales de escenas bajo condiciones muy peculiares y generalmente muy excepcionales. Pronto me volví consciente, para mi sorpresa, que cada pensamiento que yo concebía era sugerido por una impresión externa. Ya ves, por una impresión externa. No solo esto, sino todas mis acciones eran incitadas de una manera similar. Con el tiempo se volvió perfectamente evidente para mí que yo era simplemente una automatización dotada de energía de movimiento, respondiendo al estímulo de los órganos del sentido y pensando y actuando en consecuencia. Ya veis,
a través de los órganos del sentido. ¿Cómo actúa Satanás en el hombre? A través de los sentidos, para captarlo. Desvirtuando los sentidos, tal como Dios los ha puesto, Él los modifica y a través de allí, ¡pam!, consigue lo que busca en el hombre. Desde luego, en momento es importante recordar las charlas que está exponiendo nuestro compañero referente a todo el tema mental, porque están siendo realmente magistrales, creo que muy guiadas por Dios, para denotar estos mecanismos mentales y cómo Satanás trabaja sobre ellos, al igual que Dios también. Con el tiempo se volvió perfectamente evidente para mí que yo era simplemente una automatización dotada de energía de movimiento, respondiendo al estímulo de los órganos del sentido y pensando y actuando en consecuencia. El resultado práctico de esto fue la clase de teleautomáticos que ha sido llevado a cabo solamente de una manera imperfecta. Sus latentes posibilidades, sin embargo, serán eventualmente demostradas. Llevo años planeando autómatas autocontrolados y creo que pueden producirse mecanismos que actuarán como si poseyeran razonamiento en un grado limitado y crearán una revolución industrial. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo él? ¿Recordáis todos los robots que hemos ido mostrando? Cómo que además están trabajando para que ellos mismos vayan aprendiendo conocimientos, etcétera, etcétera. Yo tenía aproximadamente unos 12 años de edad cuando tuve éxito en desterrar las imágenes de mi visión a voluntad, pero nunca tuve ningún control sobre los destellos de luz a los que me he referido anteriormente. Casi nada, ¿eh? Fueron quizás mis experiencias más extrañas e inexplicables. Usualmente ocurrieron cuando me encontraba en situaciones peligrosas o desesperantes, o cuando estaba muy eufórico, en alteraciones, fijaos, de los sentidos. En algunos casos he visto todo el aire a mi alrededor lleno con llamaradas. Su intensidad, en vez de disminuir, se incrementaba con el tiempo y al parecer llegó al máximo cuando tenía 25 años de edad. Mientras estuve en París en 1883, un prominente fabricante francés me envió una invitación a una expedición de tiro, la cual acepté. Había estado confinado mucho tiempo en la fábrica y el aire fresco tuvo un maravilloso efecto vigorizante. Bueno, ya veis que también dice sobre el aire fresco, como dice los consejos que nos da Dios a través de Ellen White, ¿verdad? A mi regreso a la ciudad por la noche, sentí una sensación de que mi cerebro había cogido fuego. Yo era una luz, como si un pequeño sol estuviera allí, y pasé toda la noche aplicándome compresas frías a mi torturada cabeza. Finalmente los destellos disminuyeron en fuerza y frecuencia, pero tomó más de 3 semanas antes que cesaran completamente. Cuando se me extendió una segunda invitación, mi respuesta fue un enfático no. Estos fenómenos luminosos todavía se manifiestan de vez en cuando, como cuando una nueva idea se está abriendo camino, pero ya no son excitantes. Cuando cierro mis ojos, invariablemente observo primero un fondo de un azul muy oscuro y uniforme, parecido al cielo en una noche clara pero sin estrellas. En unos pocos segundos, este campo se vuelve animado con innumerables copos de un verde centelleante, ordenados en varias capas y avanzando hacia mí. Entonces aparece a la derecha un bello patrón de 2 sistemas de líneas paralelas cercanas, con ángulos rectos entre los sistemas, con toda clase de colores, con el amarillo, verde y dorado predominando. Inmediatamente después las líneas se vuelven más brillantes y todo es salpicado con puntos de luz parpadeantes. Este cuadro se mueve lentamente a través del campo de visión y en aproximadamente 10 segundos se desvanece a la izquierda, dejando atrás una base de un más bien desagradable gris. Cada vez antes de dormirme, revolotean ante mi vista imágenes de personas u objetos. Madre mía. Cuando los veo, sé que estoy a punto de perder la conciencia. Si se ausentaban ellos significaba una noche sin sueño. Durante este periodo contraje muchos extraños hábitos, algunos de los cuales puedo rastrear como causados por impresiones externas, mientras que otros son inexplicables. Yo estaba fascinado con el brillo de cristales, pero las perlas casi me dan un ataque. Después de acabar los estudios en el Instituto Politécnico y en la universidad, tuve una completa crisis nerviosa, y mientras duró el mal observé muchos fenómenos extraños e increíbles.
Hasta aquí un pequeño extracto de sus extraños diarios. Si no supiéramos todo lo que conocemos de las fuerzas del mal, ¿quién es el guapo que puede entender esto? Ah, no, son los extraterrestres. ¿Sí? Menos mal que después de 80 conferencias y otras cosas, estudios bíblicos, hemos podido constatar el poder del diablo y de sus ángeles para hacer estas cosas, y que no hay duda que eso proviene de él. De los propios escritos de Tesla podemos observar que tenía una capacidad mental única que pocos de sus congéneres humanos han podido alcanzar. No es de extrañar que cuando Tesla fue enfrentado con un acontecimiento tan estremecedor como la revelación de que los humanos podrían no estar solos en el universo, él le hizo frente con la cabeza en alto. La manera típica en que se enfrentaba y trataba con lo desconocido ha conducido a algunos a especular que su verdadero origen puede estar más allá de este planeta. Imaginaos hasta qué punto se empiezan a decir tonterías, ¿eh? Esta sugerencia no es nueva, ya que Tesla una vez le confió a uno de sus asistentes personales que, a menudo, sentía como si fuese un extraño en este mundo. El padre de Tesla era un sacerdote ortodoxo, mientras que su madre no era letrada, pero era altamente inteligente, un soñador con un toque poético que al madurar agregó a estas cualidades tempranas aquellas de la autodisciplina y un afán por la precisión. Ya veis que ciertas peculiaridades de carácter, esto los ángeles lo notan, y los de Dios lo saben, pero Satanás, que lleva muchos años conociendo al ser humano, está al tanto de cada facultad de cada ser humano para saber por dónde entrarle. Margaret Cheney, en su libro Tesla, hombre fuera del tiempo, observó que Tesla, cuando niño, comenzó a hacer inventos originales. Cuando tenía 5 años, construyó una pequeña rueda de agua, bastante diferentes de las que había visto en el campo. Era lisa, sin paletas y sin embargo giraba uniformemente en la corriente. Años más tarde él recordaría este hecho cuando estaba diseñando su turbina única sin paletas. Con 5 años el nena. Algunos de sus otros experimentos fueron menos exitosos. Una vez estaba subido en el techo de la azotea, agarrando el paraguas de la familia e hiperventilándose en la fresca brisa de la montaña, hasta que su cuerpo se sintió ligero y se convenció de que podía volar. Pero cayó inconsciente y fue llevado a la cama por su madre. Tesla más tarde escribiría que este incidente fue el catalizador para sus inusuales visiones. Todo lo otro, pero además un patacazo. En su libro El regreso de la paloma, Margaret Strom afirma que Tesla no era un hombre terrestre. Bueno, ya puede afirmar eso tanto como quiera. En su libro dice que la gente venida del espacio relató que un niño varón nació a bordo de una nave espacial que estaba en vuelo desde Venus a la Tierra en julio de 1856. Y ya empezamos a decir tonterías. El pequeño fue llamado Nikola. La nave aterrizó a medianoche entre el 9 y el 10 de julio en una remota provincia en las montañas, en lo que hoy es Croacia. Allí, según lo planificado, el niño fue colocado al cuidado de un buen hombre y su esposa, el reverendo Milutin y Jouka Tesla. Me suena el relato de Superman. Supuestamente la gente del espacio liberó esta información en 1947 a Arthur H. Matthews en Quebec, Canadá. Arthur Matthews era un ingeniero eléctrico que desde su niñez estuvo relacionado con Tesla. Matthews informó que Tesla le confió muchas ideas, incluyendo el dispositivo de Tesla para las comunicaciones interplanetarias, que fue concebido en 1901, con el objetivo de comunicarse con el planeta Marte. Tesla ha sugerido que él podía transmitir desde la Tierra y el aire grandes cantidades de energía a distancias de miles de millas. Él dijo: puedo fácilmente tender un puente sobre el Golfo que nos separa de Marte y enviar un mensaje casi tan fácilmente como a Chicago. Debido a otras investigaciones en ese tiempo, el primer modelo no fue construido por Tesla hasta 1918. El 16 de julio de 1981, la NBC comunicó que durante varios años la Unión Soviética había sometido al noreste de Estados Unidos a un bombardeo con ondas de baja frecuencia. Esas ondas de radio fueron colocadas bajo frecuencias bioeléctricas. En lenguaje técnico se las designa como ondas ELF, frecuencia extremadamente baja. Fueron descubiertas a principios de este siglo por Nikola Tesla. Tesla colaboró con Edison en 1884, pero no tardó a despegarse de Edison, pues no compartía sus convicciones sobre la forma de producir electricidad. Empezó entonces a trabajar con su competidor, George Westinghouse. La primera central de corriente alterna, construida por Westinghouse y Tesla, fue puesta en funcionamiento en 1892 en las cataratas del Niágara.
Poco tiempo después, Tesla se proyectó a un superespacio científico, donde según nuestro conocimiento ningún investigador de la época pudo seguirlo. Solo el banquero J.P. Morgan, representante, ya sabéis de quién, de la compañía Rothschild en Estados Unidos, aparentemente relacionados con los Illuminati, que había ya financiado a Westinghouse, pareció haber comprendido el alcance de los inventos de Tesla. Este había empezado a servirse del campo energético que rodea la Tierra, rellenando el espacio, antaño denominado éter, para obtener de él energía, evidentemente gratuita. Al mismo tiempo utilizó el campo energético para diferentes formas de comunicación y para la transmisión de energía. Fuentes de energía tales como el carbón, el petróleo y la fuerza hidráulica, así como las líneas de alta tensión, se volvían superfluas. Los barcos, los coches, los aviones, las fábricas, las casas podían obtener la energía directamente del campo energético del éter. A finales de 1898, con ocasión de sus experimentos en Colorado Springs, financiados por J.P. Morgan, Tesla estaba preparado para producir energía a partir del éter. En la actualidad, esta tecnología recibe el nombre de conversión de la energía gravitacional o energía taquiónica. Morgan había comprendido muy bien el alcance de esta invención. Los monopolios de electricidad, petróleo, gasolina, carbón, etc. se hallaban amenazados. Por esta razón hizo detener los trabajos de destruir el centro de Tesla en Colorado Springs. Sin embargo, Tesla no renunció. Hasta su muerte, acaecida el 7 de enero de 1943, acumuló multitud de inventos. Algunos resultaron revolucionarios y otros de una importancia tal que aún en la actualidad es apenas mensurable. Sus inventos podrían incluso en nuestro siglo XX transformar en poco tiempo la Tierra en un paraíso, cosa que, como sabéis, no es lo que desean aquellos que llevan el timón. Además de su máquina para captar energía del éter y tornarla utilizable, en 1931 Tesla construyó su Solid State Converter, conversor de materia sólida. Este propulsaba un motor eléctrico especial que, colocado en una pesada limusina, demostró tener el mismo desempeño que un motor con gasolina normal. Hicieron la prueba con el coche a 130 km por hora durante una semana. Gasto de combustible, 0. Ese aparato del tamaño de una caja de vino producía suficiente energía para suplir las necesidades de toda una familia. Tesla consiguió también provocar artificialmente terremotos gracias a la inducción de vibraciones en el campo de taquiones, cuya consecuencia es la de transmitir vibraciones a la materia. Un día Tesla sometió a un terremoto de este género a todo un bloque de inmuebles en una calle de Nueva York, que es lo que antes os he referido. Además de la patente para vehículos teledirigidos en 1898, inventó también la transmisión inalámbrica de energía. Pero en el marco de nuestro asunto, lo que interesa principalmente es el hallazgo de las ondas estacionarias, de las cuales hablaremos más adelante, y de frecuencias extremadamente bajas denominadas también de efecto Tesla. Y así va siguiendo y va presentando otras cosas. No sé si había otra cosa que os quería destacar de aquí. Bueno, yo voy a pasar las imágenes despacio para que en vuestras casas lo podáis ir leyendo cuando se suba la conferencia. Todo el artículo no tiene desperdicio para nada. Y bien, vamos a pasar, una vez termine todo esto, aquí tenéis en las revistas donde aparecieron los escritos de Nikola Tesla. Vais a ver ahora fotografías y planos de ovnis del Tercer Reich. Hay muchas personas que desconocen este hecho, pero ya habéis visto de dónde surgió todo el concepto Nikola Tesla, a través de visiones realmente satánicas. ¿Sabíais que el Tercer Reich, los nazis de Hitler, habían preparado ovnis? Pues vamos a ver distintas imágenes de esos planos, de cómo funcionaban con distintos nombres de proyectos, algunos incluso alargados. Curiosamente, algunas de las apariciones de ovnis que se han comentado son algunos bastante alargados, que dicen que son naves nodrizas, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo unas imágenes y con esto hoy concluiremos. Incluso periódicos de Buenos Aires, 1977-1978, que hablaban sobre extraños objetos así, más planos. En este artículo se nos hablaba de alguien de Montevideo, que precisamente, un uruguayo, que no era uruguayo, era austriaco, hablaba precisamente de que
el asunto OVNI estaba vinculado con los nazis y que no se dieron por perdidos con la guerra, que ellos aún seguían trabajando con esto desde otros lugares, después de pasados los años de la guerra, claro. Vais viendo distintos esquemas que ellos tenían, incluso fotografías. Todo esto está en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En Italia también aparecen aquí artículos del año 1950 de extraños platillos voladores y los vincula pues precisamente con asuntos de Mussolini, Hitler, etcétera. Más fotografías, ya veis, incluso con la cruz que simbolizaba la nación alemana. Y ya veis que son las formas características que han ido apareciendo desde hace bastantes años ya para acá, ¿no? Más fotografías, más planos, incluso su funcionamiento. Pues todas estas cosas son las que recibió Nikola Tesla y que gracias a que supo plasmarlo, alguien se valió de esos conocimientos para poder llegar a hacer estas cosas, estos objetos. Si nos damos cuenta, ¿por qué creéis que Satanás estuvo tan interesado en pasarle conocimientos a un ser humano de algo que se puede llegar a realizar y que puede llegar a volar? Y en modos realmente impresionantes. Pues bien, ¿por qué creéis que Satanás inventa esto? ¿Satanás inventa esto? ¿De verdad creéis que Satanás inventa algo? Aquí tenéis una fotografía de cómo dicen que era la propulsión de estos ovnis nazis. ¿Os recuerda algo este movimiento de energía? Lo vimos ya en la primera parte de estas conferencias dedicadas a puertas dimensionales. Es la energía que mueve el universo, decían, ¿no? Pues estos funcionan exactamente igual. Si todo esto Satanás lo transmitió a conocimientos a un científico para que el ser humano lo plasmara, Satanás hemos comprobado a través de estas 80 conferencias que él no inventa absolutamente nada aparte del mal. ¿De dónde creéis que Satanás sacó esto? ¿Cómo llegó Satanás a la tierra con sus ángeles? ¿En autostop? ¿Solo agitando alas? Ellos tienen alas, ciertamente, así está manifestado claramente, pero evidentemente se mueven en otros aparatos. Lo hemos visto como en la Biblia se describe exactamente igual para los ángeles de Dios. Satanás lo único que está haciendo es transmitir algo con lo cual ellos también se mueven. Y que algo están preparando para un tiempo futuro, ya muy cercano, en el cual Satanás va a hacer su aparición. Ya sabéis que ese es su objetivo, simular la venida del Mesías, y así va a terminar de cautivar a todo el mundo. Vamos ahora a ver unas imágenes, en un vídeo, de alguien que vivió alguna experiencia con todo esto. Vamos a entrar a este vídeo. Bueno, ahora sí, la evidencia que estábamos esperando. Una nave que es grabada en Hong Kong, que produce estos sonidos que hemos venido escuchando en todo el mundo. Finalmente la evidencia está aquí, que relaciona a los sonidos con la presencia de naves muy posiblemente extraterrestres. La información con Fernando Correa. El 24 de enero de 2012, mientras una nave nodriza sobrevuela Hong Kong, se captaron estos sonidos extraños llamados las trompetas del apocalipsis. Es la primera ocasión que se documenta la presencia de un ovni que aparentemente está generando estos misteriosos sonidos. ¿Podría ser esta evidencia la respuesta a las trompetas del apocalipsis?
Observe con cuidado la nave nodriza. En cámara lenta, la imagen de la nodriza es impresionante. Una esfera desaparece. No existe explicación convencional para esta presencia. Observando nuevamente el video resulta una evidencia trascendental que relaciona el fenómeno ovni y los extraños sonidos que aparentemente están siendo generados por esta nave nodriza. Los primeros antecedentes de las trompetas del apocalipsis se presentó el 11 de agosto del 2011 en la ciudad de Kiev, en Ucrania. También en Budapest, Hungría, el 11 de enero del 2012. Luego en Costa Rica, en la región de Acosta, el 12 de enero del 2012. Además, en Monterrey, México, el 11 de febrero del 2012. ¿Se escucha? ¿Quién sabe? Al día siguiente, 12 de febrero, las trompetas del apocalipsis en la Ciudad de México. Sonidos que nadie ha logrado explicar por completo. Como la presencia de la nave nodriza en Hong Kong, que como una advertencia o una señal, sobrevuela una ciudad de más de 7 millones de habitantes mientras se escuchan estos sonidos misteriosos. Una evidencia que abre la posibilidad de que los ovnis generen las trompetas del apocalipsis. Por lo que en futuras emisiones, esta investigación continuará. Bien, nos hemos equivocado, os hemos puesto este otro vídeo que era el de la nave nodriza, donde habéis visto estos extraños ruidos y hace mucho tiempo que se está comentando de que se oyen por muchas partes, por distintas partes del planeta, estos extraños ruidos, nadie sabía de dónde procedían, ahora por primera vez parece ser que corresponde con la aparición de un extraño objeto en el cielo, ¿no? Pues ahora vamos a entrar, espero que sí, el vídeo ovni en Ocotlán. Bien, he dicho que entraríamos el vídeo, pues no vamos a entrar el vídeo. Lo que vamos a hacer es irnos a casa, que ya es muy tarde. Os doy las gracias por haber venido y aguantar tantas horas de conferencia como ha sido la doble sesión de hoy. Y sencillamente comentaros que lo que vais a ver en este vídeo que pasaremos no será uno, van a ser dos sobre la misma persona y irá acompañado de unos testimonios personales de un gran amigo que tengo en México, que conoce precisamente al señor que vais a ver aquí y que han compartido alguna experiencia juntos. Y también vamos a pasar su propio testimonio ante ciertas cosas que él ha vivido. Todo esto, si Dios quiere, ya será para empalmar también con, o enlazarlo todo, con los textos bíblicos que nos falta por tocar y las citas de Ellen White que nos van a acabar de terminar de dar la luz que corresponde para saber determinar una vez más qué es de Dios y cuáles son los plagios de Satanás. Pues bien, espero que hayáis estado bien entretenidos durante todas estas horas. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.